Empezamos a grabar aquí en la computadora, listo. Estamos en la clase de Ciencias Económicas, hoy 10 de marzo, hablando del tema de nociones básicas para entender la economía. Ya hablamos del concepto economía, vimos un recorrido histórico en las clases anteriores, ustedes hicieron un mapa conceptual que la mayoría envió en la plataforma con esa síntesis de la historia económica. Y hoy estamos hablando del tema de las necesidades. ¿Qué es una necesidad? Les decía hace un momento que es la suma de una sensación de malestar que nos provoca algo de lo cual carecemos, pero también se suma al impulso que se provoca cuando yo deseo conseguir algo de lo que carezco. Yo necesito, por ejemplo, no sé, identifico que en la necesidad de transportarme necesito un carro, una cicla, una moto. Una cosa es necesitar, y eso simplemente se queda en el ámbito de digamos, la emoción humana, ¿cierto? Pero otra cosa es impulsarse, es decir, ponerse en la tarea de suplir eso de lo cual carezco de alguna manera. Cuando usted suma las dos cosas, la sensación de malestar con el impulso para conseguir, allí entramos a hablar de la necesidad en materia económica. ¿Por qué? Porque usted va a tener que conseguir o bien un producto que se llaman bienes, o bien un servicio que es lo que lo ayuda de alguna manera a suplir esa necesidad. En ese sentido, vamos a anotar hoy algunas características de esas necesidades. Ahí en su cuaderno de apuntes, por favor, ponemos características de esas necesidades. Las características que tiene una necesidad. Hay varias características, ¿listo? Vamos a hablar de la primera característica que tiene que ver en cuanto a la cantidad de necesidades. Ojo con esto porque esto ya lo hemos hablado en otras clases. Las necesidades en conjunto, no de manera separada, sino en conjunto son ilimitadas. ¿Por qué digo que no de manera separada? Porque cuando usted toma una necesidad única, individual, es decir, separada de todas las demás, usted la puede satisfacer y ya, no siente más la necesidad. Tiene necesidad de descansar, va, se echa una siestica, se levanta y dice ya, esa necesidad ha quedado satisfecha, yo acabé con esa necesidad. Sin embargo, en su conjunto, la necesidad de descanso seguirá presentándose. Y eso se le suma a la necesidad de comida, la necesidad de vestido, la necesidad del reconocimiento social, la necesidad de la seguridad que le da una vivienda, bueno, tantas necesidades que se van presentando. Primera característica de las necesidades en el contexto de la economía. Son ilimitadas. Obviamente, en cuanto a la cantidad de necesidades, si las tomamos en el conjunto global de lo que son las necesidades, en cantidad son ilimitadas. Pero ya lo hemos dicho, aunque una necesidad sea ilimitada o las necesidades sean ilimitadas en la cantidad, desgraciadamente los recursos son muy limitados. Y hablamos en ese sentido de los recursos no solamente naturales, sino de cualquier bien o servicio que se promueva porque se puede acabar. Como las necesidades son ilimitadas y los recursos no, los recursos sí se acaban, vamos a decir que otra característica de las necesidades es que son limitadas en cuanto a la aplicación o apropiación de los recursos. Y allí es donde una persona que aplica la inteligencia económica o la ciencia económica se pone a pensar cuánto uso o abuso está haciendo de un bien o un servicio que le sirve para satisfacer una necesidad. Recuerden que hablábamos cómo la economía es la ciencia, las ciencias económicas, que tiene como fin estudiar la manera en la que el ser humano satisface sus necesidades mediante el aprovechamiento de bienes o servicios, mediante productos que se van, pues obviamente, no sé, presentando de muchas nuevas formas, van evolucionando, se van presentando y por eso las necesidades también van aumentando, así como los recursos se van agotando.
Ahí tenemos entonces las dos primeras características que tienen que ver con la cantidad de necesidades que tenemos. Ilimitadas, son muchas las necesidades, nunca se van a acabar. Cuando usted era pequeñito tenía unas necesidades que son muy distintas a las que tiene ahora, pero siempre van a haber en el conjunto necesidades humanas. Pero los recursos sí son limitados, se pueden agotar, se pueden acabar. Cuando usted, por ejemplo, tiene una necesidad comunicativa, se compra un celular. Ese celular no le va a durar toda la vida. Ese bien que compró es perecedero. Vamos con esa palabra, perecedero. Es decir, tiene una fecha de caducidad. Se va a acabar. Más hoy en día donde, como lo vamos a ver en las próximas clases, muchos de los productos tienen una obsolescencia programada. Es decir, están creados para que duren un tiempo determinado y el usuario necesite o quiera cambiarlo porque hay un producto mejor o porque se le dañó. Entonces, el celular es un recurso que es limitado. Cuando usted tenga que cambiar su celular, tiene que adquirir otro bien, otro recurso para suplir esa necesidad que puede ser real, obviamente comunicarse, pero que no necesariamente depende de un celular específico. ¿Sí me hago entender? Ahí entra mucho lo que es el marketing para enseñarle o mostrarle al consumidor que necesita cosas en apariencia, y cuando uno no es crítico, reflexivo, termina adquiriendo bienes o servicios que realmente pues, no necesita de esa manera, que puede adquirir de otra forma, ¿cierto? Esos son en cuanto, acá tenemos a Cristian que está volviendo a entrar, en cuanto a la cantidad, ¿listo? Según de quién surjan esas necesidades, hay otras características de las necesidades. Las necesidades pueden ser individuales, o bien pueden ser colectivas o sociales. Entonces, una necesidad individual, obviamente entendemos que es una necesidad personal, es una necesidad donde usted en apariencia es el único interesado, por ejemplo, comer, vestirse, es una necesidad individual. Surge de usted esa necesidad, parece que no implica a otros actores de la sociedad, pero no es así. Hay que tener en cuenta que para poder comer hay un sector productivo que está atrás de ese alimento que llega a su mesa. Luego también hay una implicación social de cierta manera en la productividad. Más adelante hablaremos de todo el proceso productivo, ¿cierto? Pero son necesidades que siente el individuo. Sin embargo, las necesidades colectivas o sociales implican algo que se siente en un conjunto, en un grupo. Por ejemplo, el transporte. Aunque el transporte sea una cosa muy individual, usted necesita ir de tal punto a tal punto, también hay una necesidad colectiva y por eso se establecen servicios que suplen esa necesidad, el servicio de transporte público, por ejemplo, ¿cierto? El servicio de transporte privado. Hoy en día los taxis, el Uber, todo esto son plataformas de transporte que se van creando para suplir una necesidad que es colectiva. Otra necesidad colectiva. Yo estoy poniendo ejemplos, si noten que acá en el tablero estoy poniendo los conceptos generales, pero esto va acompañado de ejemplos. Ojalá que ustedes, para que yo me haga entender mejor y al momento de estudiar puedan explicar las necesidades, pongan delante del concepto algún ejemplo, ¿cierto? Les decía, individuales, comer, vestirse. Colectivas, fuera del transporte, otra necesidad colectiva puede ser la seguridad. Entonces se crea el servicio de seguridad pública, que es la policía, ¿cierto? Hay servicios de seguridad privada, que son los vigilantes, porque le dan la sensación a la colectividad, a la sociedad, de que están siendo protegidos, de que están siendo asegurados sus bienes y su propia integridad física. ¿Listo? Esto en cuanto a de dónde surgen esas necesidades. Hay otras características de las necesidades en cuanto a su naturaleza. Vamos a poner entonces la quinta característica, porque la quinta y la sexta, porque hay unas necesidades que son primarias y otras que son secundarias. ¿Qué es lo primario, lo más fundamental, digamos lo más urgente? Subsistir, vivir. Las necesidades primarias como tal tienen que ver con la conservación de la vida, conservar la vida, la especie.
Entonces ahí entraríamos en las necesidades que llamamos necesidades básicas, ¿cierto? Que tienen que ver, y pongo la palabra acá enfrente, aunque usted puede poner ejemplos también, con la conservación de la vida. Para conservar la vida, una necesidad básica primaria puede ser respirar. Eso es algo que todos hacemos de manera inconsciente, es parte del ejercicio natural de nuestra fisiología. Recuerden que la fisiología es la ciencia, los que no conocían esa palabra, que estudia la constitución del cuerpo, ¿cierto? De cómo se constituyen los seres vivos orgánicamente hablando. Entonces, esa es una función primaria. Usted no le pone mayor reflexión a si está satisfaciendo esa necesidad adecuadamente o no. Pero resulta que en el momento en que usted se ponga a detallar, oiga, respirar es algo que necesito para vivir. ¿Cómo puedo hacerlo mejor? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Estoy respirando, inhalando por la nariz, exhalando por la boca? ¿Cuántas inhalaciones por minuto debe tener el ser humano para que no se suba la oxidación en la sangre, para que sí, tantos efectos que hay cuando uno no aprende a respirar bien? Hay personas que respiran solo por la boca, por ejemplo, y viven fatigados. En el momento de correr, de hacer un ejercicio, si usted no sabe respirar, no va a rendir igual, ¿cierto? Entonces miren cómo una necesidad que es básica tiene muchas otras connotaciones, muchas otras características que pueden mejorar el bienestar de una persona. Cuando una necesidad pasa de ser primaria, sino que se propone para aumentar el bienestar de la persona o de la colectividad, a esas necesidades se le llaman necesidades secundarias. Las necesidades primarias solamente para conservar la vida, comer, descansar, respirar, ¿cierto? Reproducirse es una necesidad primaria, ¿cierto? No estoy hablando del instinto ni de un acto complejo de sexualidad, sino de la naturaleza humana que tiende a la reproducción de la especie. No vamos a entrar en la discusión de si en estos tiempos por la economía es bueno tener hijos o no, sino que en todas las especies la reproducción es un ejercicio natural que, valga la redundancia, se hace necesario para conservar la vida de esa especie, ¿cierto? Pero cuando usted asume estrategias, bienes o servicios que intentan aumentar el bienestar del individuo, de la colectividad, ahí hablamos de unas necesidades secundarias. Entonces, pongamos un ejemplo muy sencillo, el aire. ¿Es una necesidad primaria? Claro, todos necesitamos respirar una buena calidad de aire. Pero resulta que se van creando productos, bienes, para mejorar la calidad del aire en la casa. Entonces, hoy en día, por ejemplo, venden los purificadores de aire. Ustedes han visto esos purificadores que uno le echa el agua y sale vapor para mejorar la calidad de la oxigenación en un espacio. ¿Qué pasa? Eso aumenta el bienestar de la persona. Es decir, no solamente va a suplir la necesidad de respirar, sino de respirar mejor, de vivir mejor. Una necesidad básica para conservar la vida, entonces, comer. Pero resulta que hay alimentos que se van procesando, productos que se van presentando, no solamente por el sabor, sino también por todas las proteínas, todo el aprovechamiento de la salud que puede tener, que van mejorando el bienestar de una persona. Entonces, allí es donde entramos a pensar la naturaleza de esas necesidades, si son primarias o son secundarias. Hasta ahí vamos quedando claros, chicos. Mire, estamos hablando, reitero, de necesidades. Y como son las necesidades base de lo que la economía pretende solucionar, la economía como el ejercicio de satisfacción de necesidades humanas, donde se establecen las relaciones comerciales, la producción de bienes y servicios, la oferta y la demanda, que son conceptos que ya hemos revisado a través de la clase y de los cuales seguiremos hablando y profundizando a lo largo de este año. Entonces usted comienza a decir, bueno, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Sabemos que todos tenemos necesidades, sí. ¿Qué tanto usted es consciente de sus necesidades primarias? ¿Las está satisfaciendo de la manera adecuada o puede buscar bienes o productos, característica de las necesidades secundarias, que le permitan mejorar su bienestar? ¿O está gastando plata, usted y su familia, en necesidades que aparecen como primarias pero que no lo son y
y que podemos adquirir de otra manera más económica que nos permita ahorrar, que nos permita proyectar esa vida financiera. ¿Sí? La pregunta, lo que tiene que ver esto con usted es hasta qué punto esto usted lo entiende y se ha puesto en la tarea de reflexionar sobre sus propias necesidades. ¿Listo? Ahora, hay otras características. Sigamos con dos más. Según el impacto con la economía, hay necesidades que son económicas y otras que son no económicas. Entonces vamos a ponerlas de esa manera. Séptimo, económicas. Obviamente lo económico, y no es que sea la manera única de definirlo, tiene que ver con relaciones comerciales de intercambio. Desde la antigüedad, lo hablábamos en la historia de la economía que ya revisamos, se estableció que para satisfacer ciertas necesidades, el intercambio comercial, en nuestro tiempo, la moneda, el dinero, es parte de la economía, de cómo satisfacer esas necesidades. Toda necesidad que implique para su satisfacción esa relación económica, esa creación de un producto, ese comercio, se llama una actividad económica. Entonces, para su satisfacción se requieren usos de recursos que son escasos. Implica entonces una actividad económica, por ejemplo, de producción. Si, por ejemplo, una necesidad económica tiene que ver con la necesidad básica de alimentarse, no sé, de la papa. Entonces, el producir la papa, la semilla, sembrarla, estarla cuidando, hacer todo el riego de, ¿cómo se llama?, de fungicidas, de cosas que les protejan de la plaga, es algo que es una actividad que suple una necesidad de tipo económico, implica una relación económica, ¿cierto? Producir un bien o un servicio. Ahorita vamos a hablar de la diferencia entre bien y servicio. Pero al mismo tiempo hay actividades que son no económicas. Es decir, que no implican el aprovechamiento de un recurso limitado ni ninguna dinámica comercial de intercambio. Volvamos al ejemplo de respirar. Usted no paga por respirar. Afortunadamente, no hemos llegado a ese punto, ¿cierto? Por ejemplo, una necesidad básica es hidratarse, tomar agua, y estamos pagando por el agua. Salvo que vivamos en el páramo, en el campo, donde el agua corre libremente allá en los riachuelos y el campesino solo va, la saca y la consume, nosotros sí estamos volviendo a esa actividad económica. Debería ser no económica, pero lo es, ¿cierto? Entonces ahí estamos implicando que hay actividades esencialmente naturales del ser humano que no implican el gasto, el dinero, que no implican de alguna manera el estar en esa relación económica pues de comercio, ¿listo? Y finalmente, y acá esto es muy importante, hay unas necesidades económicas que son concurrentes y otras que son complementarias. Tenemos la novena y la 10ª característica. Concurrentes. Ojo con esa palabra que de pronto es nueva para ustedes también. Concurrente es algo, a ver, yo puedo reemplazar un bien o un producto para satisfacer una necesidad por otro que antes había. Me explico. En mi casa tenemos la necesidad de bañarnos con agua caliente, no solamente el agua, sino que necesidad secundaria, lo podemos hacer para mejorar el bienestar, agua caliente. Para eso teníamos un calentador a gas. Y era muy bueno el calentador a gas, implicaba pagar el recibo del gas, implicaba muchas cosas. Es una necesidad concurrente que se puede reemplazar, ese bien, ese producto que es calentador a gas, se puede reemplazar por un calentador de paneles solares, por ejemplo. Pues la energía solar ahora me va a implicar que no voy a pagar por un recibo del gas, que compro un panel solar, lo instalo, lo conduzco para que caliente el agua, y ese bien o ese servicio pues es reemplazado por otro. Estoy hablando del calentador de gas, que es reemplazado por un panel solar. Entonces, lo concurrente, podemos decir acá una palabra, es algo reemplazable, una necesidad que puede implicar reemplazar una cosa por otra. Usted hasta hace un tiempo sentía que pues, la necesidad de transportarse, una necesidad secundaria para hacerlo mejor era tener una cicla. Entonces se compró su cicla o sus papás le ayudaron a conseguir la cicla para transportarse, no solamente para hacer ejercicio, para transportarse de un punto A a un punto B.
Pero resulta que un día en esa misma necesidad se da cuenta de que puede reemplazar esa cicla por una moto, porque es más fácil, porque no se cansa, porque va más rápido, ¿cierto? Aunque implica cosas de seguridad, de tener un pase, pero ese producto que se llamaba cicla fue reemplazado por ese producto que se llama moto. Luego son necesidades concurrentes, es decir, se pueden transformar o reemplazar. Sin embargo, hay otras necesidades que se llaman necesidades complementarias. ¿Qué necesidades son complementarias? Son aquellas donde se necesite de dos o más productos para su satisfacción. Me explico con un ejemplo. Entonces, aquí en las concurrentes se puede reemplazar un producto por otro. En las complementarias, yo necesito de dos o más productos, bienes o servicios para satisfacer esa necesidad. Necesidad complementaria. Tengo mi carro, que es un bien, ¿cierto? Un bien no solamente porque valga dinero y sea un producto, sino porque pues, es algo que me sirve para movilizarme, pero ese carro necesita agua, necesita gasolina, necesita aceite. Luego se complementan esos productos llamado gasolina, llamado agua, llamado aceite, para poder movilizarme y suplir la necesidad que se llama necesidad de transporte. Ya una persona que es un comprador inteligente, que ha aprendido todas las nociones de economía y sabe manejarlo y aplicarlos en su contexto, dirá, bueno, ¿cuál es la mejor manera de movilizarme? Hay culturas, sobre todo en Europa, ustedes, por ejemplo, si miran la cultura holandesa, donde el automóvil se ha reemplazado por la bicicleta por la geografía de esa región. Y de hecho en Holanda hay más bicicletas que personas. ¿Por qué? Porque ese medio de transporte suple una necesidad de una manera más sana para el entorno, para la persona, y no se ve como necesario tener carros sí o sí. En nuestras culturas se complementan esas necesidades, a veces manipuladas por el marketing, por la publicidad, que son ciencias también, que son trabajos, labores, profesiones que tienen un fin y lo hacen muy bien, y es obviamente vender necesidades, crear necesidades para que se produzcan bienes que suplan esas necesidades, a veces ni siquiera siendo conscientes nosotros de que sí necesitamos eso o no, ¿cierto? Y en nuestra cultura, por ejemplo, nos dicen que para movilizarse la única manera, la mejor manera es tener un carro. ¿Será que eso es cierto? Una persona que ha entendido la noción de economía comienza a ser más crítico y a decir, bueno, tener carro es útil, es chévere, pero pues es más barato la bicicleta. Tengo mi carro, pero tengo mi bicicleta y las uso inteligentemente. Luego, para suplir una necesidad, puedo complementar varios bienes, varios productos que se relacionan entre sí para que haya una dimensión efectiva, una solución efectiva a esa necesidad. Hemos analizado entonces 10 características, 10 rasgos de las necesidades. Y estos 10 rasgos han tenido dos palabras que se han repetido mucho en lo que yo les he contado. La palabra que es bienes y la palabra que son servicios. Algunos de ustedes en el glosario que estamos construyendo todo el mes de marzo tienen esas palabras. ¿Qué diferencia hay entre bienes y servicios? Claro, Natalia, ya te vuelvo a explicar la séptima para que me está pidiendo que explique otra vez la séptima, que son las necesidades económicas, pero voy a pasar un momentico, ya te explico la séptima, en esta diferencia entre bienes y servicios. Los bienes son productos tangibles que se crean para satisfacer una necesidad. Tangible, palabra nueva para muchos de ustedes tal vez, que se puede tocar, que se puede experimentar a través de los sentidos. Es algo que yo veo existe. Este esfero suple una necesidad, es un bien que se creó para comunicar. La necesidad se llama comunicación, escribir, ¿cierto? Entonces yo necesito comunicar mis ideas, se inventa el lápiz, el bolígrafo, el esfero, eso ha evolucionado y usted utiliza esa herramienta, ese bien tangible que implica una cadena productiva, una fábrica que utiliza recursos, materia prima, que utiliza empleados para fabricar un bien, ¿cierto? Pero hay otra cosa que son servicios, que son intangibles, usted no puede tocar un servicio. Por ejemplo, la educación es un servicio. A pesar de que usted vea al profesor, pueda escuchar al profesor, el servicio educativo es todo el sistema
que intenta solucionar una necesidad, la necesidad de conocimiento. ¿Sí me hago entender? Entonces, los bienes y los servicios están entrando en juego en todas estas necesidades. Natalia me preguntaba por la necesidad número 7, la característica número 7 de las necesidades. ¿Qué es la necesidad económica frente a las no económicas? Entonces, reitero, hay necesidades donde yo necesito, valga la redundancia, producir bienes, intercambiar productos, ¿cierto? Y eso implica también un gasto, tener un capital para poder hacer eso. A esas necesidades se llaman necesidades económicas. Si usted tiene sed, tiene dos opciones. Necesidad no económica, pues va al pozo allá cerca de su casa, toma el agua y la toma, lo cual puede ser riesgoso, puede ser un costo de salud, no sabemos qué tan potable es esa agua. Bueno, necesidad no económica, voy y saco el agua del riachuelo allá en el páramo, que es mucho más sano, ¿cierto? Más puro. Necesidad económica es que usted va a la tienda y compra una botella de agua que ha sido supuestamente tratada, que ha tenido un proceso de distribución, ¿cierto? Y eso sí, va y no mira cualquier marca, porque usted es inteligente y sabe, no, esta marca de pronto tiene sus riesgos, esta es más confiable, entre comillas. Entonces, hay esa necesidad entre lo económico y lo no económico. Pila, reitero la explicación. Ilimitadas en cuanto a la cantidad, siempre tenemos necesidades. Ilimitadas en cuanto a los recursos sí se agotan. Individuales, son propias de cada individuo, comer, vestirse, ¿cierto? Colectivas o sociales, el transporte, la seguridad, son de varias personas. Muchas veces sabemos que lo colectivo debe primar sobre lo individual. Cuando hablamos de un bien colectivo sobre un bien individual, en la ley se tipifica que importa el bienestar común, ¿sí? Y hablaremos un momento, de una vez les pongo el ejemplo. Cuando construyeron la doble calzada de Bogotá hasta Tuibasosa, en la carretera, entró a jugar esas dos definiciones, ¿cierto? De lo individual o lo colectivo. Habían unas personas que tenían sus terrenos, sus casitas, por donde iba a pasar la carretera. ¿Qué es lo que prima ahí? ¿El bien de esas personas o el bien colectivo de toda la necesidad de mejorar el transporte? Obviamente, el bien colectivo. ¿Qué se entró? O sea, no puede haber una expropiación de tierras porque no estamos en un sistema comunista, ¿cierto? Estamos en un sistema capitalista donde el Estado debe pues, hacer prevalecer los derechos de todos los ciudadanos. ¿Qué hubo allí? Un intercambio, se le compró la tierra a esas personas, se le pagó un dinero, se les indemnizó porque necesitaban su tierra o parte de su tierra para que pasara una carretera. La necesidad colectiva prima muchas veces sobre la necesidad individual. Nuevamente, como esa persona tenía una necesidad de vivienda, el dueño de ese terreno tuvo que tomar ese dinero para ir a ver dónde se ubicaba nuevamente. Pero digamos que se garantiza de alguna manera esa necesidad colectiva sobre esa necesidad individual. Reitero esa palabra expropiación, la veremos cuando hablemos de los sistemas comunistas, por ejemplo, o socialistas, donde de pronto se toma algo pensando en el bien común. O sea, una empresa, una propiedad se vuelve del Estado, se expropia, se le quita la propiedad a la persona individual para que eso entre a ser parte de algo que satisfaga una necesidad colectiva o social. Cuando veamos los sistemas económicos vamos a entender mucho más ese concepto. Primarias y secundarias. Primarias, conservación de la vida, ¿cierto? Secundarias, aumentar el bienestar. Para eso también se van creando bienes y servicios. Económicas y no económicas. Económicas que implican una relación monetaria, una dinámica comercial, que implican un gasto, una oferta y una demanda de un producto. No económicas, que se dan de forma natural. Respirar es una actividad no económica, ¿cierto? Concurrentes y complementarias. Concurrentes, donde usted puede reemplazar un bien o un servicio por otro. Entonces, no sé, está el servicio de salud pública, ¿cierto? Pero para que sea mejor la salud, usted paga una medicina prepagada. Entonces está el servicio de salud privada. Servicios que son intangibles, ¿cierto? Por eso la diferencia entre servicios y bienes, ¿no? Los bienes no se pueden tocar, pero ayudan a solucionar también la satisfacción, esas necesidades que se van descubriendo a diario. Y complementarias es donde se complementan, valga la palabra, ¿cierto? Se reúnen varios bienes o servicios para poder satisfacer una necesidad. El ejemplo del carro que les ponía, ¿cierto? Entonces usted necesita el carro, necesita echarle gasolina. Son dos bienes que se van
complementando, el bien es la gasolina, el servicio sería la gasolinera, todo el sistema que usted no ve, de dónde traen la gasolina. Primero sacan el petróleo, refinan ese petróleo, lo vuelven combustible, luego lo transportan, lo distribuyen. Entonces, todo eso es un servicio que no se ve, es intangible, pero que requiere un montón de productos para poder llegar a suplir esa necesidad. Obviamente podríamos hablar de unas necesidades que son presentes y otras que son a futuro. Otra característica que no las puse acá, pero que se caen por su peso. Hay necesidades inmediatas y hay otras necesidades que son proyectadas al futuro. Si tú aprendes a diferenciar qué necesidades son básicas, inmediatas, reales, y qué necesidades son proyectadas a futuro, más aún si diferencias una necesidad de un deseo, sabiendo que desear no es malo, pila, desear está bien. El problema es cómo satisfacemos esos deseos, porque a veces los medios que utilizamos para suplir ese deseo pueden ser inconvenientes, ¿cierto? Una persona que desea alimentarse, pues tiene la necesidad de alimentarse, pero que desea comer todos los días hamburguesa, pues entonces va a necesitar plata para comprar hamburguesa, pedir domicilios, ¿cierto? O para producir en su casa las hamburguesas, se va a enfermar, va a tener descompensación alimentaria porque la nutrición es importante, el balancear los alimentos. Entonces se dan cuenta, hay que saber diferenciar necesidades de deseos. Y hay otras necesidades que son mediatas. Ojo con esa palabra que es nueva para ustedes. Mediata no es diferente a inmediata, pilas. Inmediata es ya, actual, ¿cierto? Mediata, para que también allí Alejandro lo ponga en el glosario y los demás también, tiene que ver con aquello donde participan otras personas para la satisfacción de la necesidad. Es decir, donde hay una mediación de alguien más o de algo más. Entonces, lo mediato, ustedes hoy en día utilizan mucho esa palabra mediato, aunque no se dan cuenta, porque dependen del apoyo económico de su familia. Su mamá es mediadora, es mediato mediante ellos que ustedes estudian, por ejemplo. Es una necesidad básica que estamos reconociendo. ¿Listo? Ahí tenemos entonces el primer tema, que es una necesidad. Y reitero que acá viene lo importante. Lo importante es ahora entender cómo esa necesidad se transfiere a mi propia vida. Y para eso tenemos el segundo tema, que voy a poner acá, el título del segundo tema de hoy, que es la pirámide de Abraham Maslow. Abraham Maslow, que es un psicólogo estadounidense del siglo XX, inicios del siglo XX, de hecho muere más o menos en 1970, no me acuerdo la fecha exacta, ¿no? Pero sí fue en el 70 que murió él, y que desde la psicología hace un aporte que la economía también revisa para poder entender qué son las necesidades. Por eso en el segundo tema, chicos, vamos a tener que explorar un poco lo que es la pirámide de Maslow, que paso a compartirles en un momento. Hasta ahí, chicos, esas necesidades. Por eso vamos a analizar en segundo momento esa pirámide de Abraham Maslow, que se nos presentan de muchas maneras. Ustedes acá, por ejemplo, en el buscador ponen mucho. Yo voy a tomar esta imagen, que es una de las imágenes pues, que no tiene texto, pero que nos va a explicar cuáles son los niveles de la pirámide de Maslow. Ahí la voy a poner pequeña, la pirámide de Maslow, para que la vean ustedes. Entonces, ahí está, pirámide de Maslow, ven el título allí para que lo que lo han copiado, ahí está, pirámide de Maslow, tiene 5 niveles. 5 niveles que se entienden, obviamente, a través también de los bienes y servicios que se producen para satisfacer esas necesidades en esa estructura piramidal. Ustedes saben muy bien que la cúspide, palabra nueva para algunos, la punta, la cima de algo, una montaña, la cúspide, en este caso de la pirámide, sería el último nivel de las necesidades humanas. El primer nivel está aquí, en la base de la pirámide, ¿cierto? En ese primer nivel encontramos las necesidades fisiológicas o biológicas. Son consideradas las necesidades primarias también, ¿por qué? Porque tienen que ver, como lo veíamos en las características, tienen que ver con la satisfacción de esa necesidad de vivir, no tanto de la calidad de vida, sino de conservar la vida. Entonces, esa pirámide de Maslow nos representa allí necesidades biológicas o fisiológicas, como ustedes quieren ponerlas. En esas pirámides, entonces, que es como una jerarquía de necesidades, tenemos la necesidad de comer, por eso hay la representación del alimento.
Tenemos la necesidad de reproducirnos, la sexualidad humana es una necesidad, ¿cierto? De la especie. Obviamente no todos los seres humanos sienten la necesidad de satisfacer ese ámbito, ese aspecto. Por eso hay personas, por ejemplo, que viven en celibato, es decir, no tienen relaciones sexuales, no se reproducen, no tienen hijos, es algo válido, pero lo general de la especie y de cualquier especie es que pues tendamos a reproducirnos, a crear nueva vida, ¿cierto? Tomar alimentos, descansar, es una necesidad básica, fisiológica. No sé si ustedes son conscientes, pero cuando usted, por ejemplo, se acuesta muy lleno en la noche a dormir, no descansa. Una cosa es dormir y otra cosa es descansar, ¿no? Así duerma usted, si se acostó muy lleno o preocupado por algo, su mente, su cerebro o su sistema digestivo no descansa. Y según las estadísticas, se produce más muerte por falta de un sueño adecuado, de un descanso adecuado, que por falta de alimento. Así que chicos, si ustedes no están descansando bien, ahorita la actividad que vamos a hacer en el aplicativo tal vez nos sirva para poder hablar de eso y entender si estamos supliendo esa necesidad o no. Primer nivel, entonces, necesidades biológicas o fisiológicas. Entonces, es lo que fundamentalmente necesita el cuerpo humano para poder vivir, para mantener un equilibrio en nuestros tejidos, en nuestras células. Ahí, por ejemplo, están las necesidades homeostáticas. Ojo con esa palabra que pongo en el chat para que ustedes no la olviden. La homeostasis. Alejandro y todos para que lo pongan ahí en su glosario. Recuerden que estamos construyendo ese glosario por un motivo, ¿no? Aumentar nuestro léxico. La homeostasis o homeostasis, como algunos lo llaman, la homeostasis es la capacidad que tiene el ser humano de adaptarse y regularse en condiciones adversas. Entonces, por ejemplo, el equilibrio que hay en el cuerpo humano cuando siente uno demasiado calor y comienza a sudar, eso se llama homeostasis, porque lo que hace el cuerpo es refrigerarse, es de alguna manera conservar una temperatura, ¿cierto? Eso se llama homeostasis y es una necesidad básica, ¿cierto? Esas son las de la base de la pirámide. El segundo nivel son las necesidades que experimentamos cuando vemos que buscamos seguridad. Entonces, allí no solamente son necesarias para vivir, dar la llamada, no sé si me estaban escuchando, chicos. ¿Sí ¿Podría repetir eso último? Sí, porque falló la conexión acá, me disculpan. Sí, sí, señor. Ok, entonces vuelvo a decir la parte, aquí estoy presentándoles, chicos, la pirámide de Maslow. Les estaba diciendo de las necesidades fisiológicas que sirven para conservar la vida. Si usted no satisface esas necesidades fisiológicas, muy seguramente o muy difícilmente va a poder satisfacer las necesidades de seguridad. ¿Por qué? Si usted no descansa bien, no va a ser productivo en su trabajo. Si no tiene trabajo, no va a tener dinero. Y el dinero nos causa una sensación de seguridad. Necesitamos tener ahorro, necesitamos tener un capital o unos bienes al menos, ¿cierto? Si usted no come bien, no va a poder de pronto, no sé, correr cuando comience a llover y necesita tener la seguridad que nos da una casa, un hogar. Entonces, miren cómo una necesidad del primer nivel es complementado también por el segundo y el tercero y el cuarto y hasta el quinto nivel. De hecho, el quinto nivel es como la plenitud de todas las necesidades que ya han sido satisfechas. Entonces, aquí figuran en este nivel la seguridad física, el empleo, la familia. Bueno, la familia no como eje familiar, porque eso va en el tercer nivel que es pertenencia, sino como el sitio donde vivimos, el hogar, ¿cierto? Estar protegidos, tener una puerta con candado, y eso depende también de las culturas, ¿no? En muchas culturas, entre más candados tenga la puerta, mejor, porque usted se siente más seguro. Si ustedes van a Canadá, por ejemplo, allá las puertas están sin llave. Las personas por el clima que tienen dejan las llaves dentro del carro y cuando lo necesita un vecino lo coge y se lo lleva. Porque digamos que ese concepto de propiedad privada, de seguridad, es muy distinto gracias a todo ese contexto cultural que rodea una sociedad. Entonces, miren cómo las necesidades también van cambiando de acuerdo a la sociedad en la que nos desarrollamos y vivimos, ¿no? Primer nivel, ya sabemos, necesidades fisiológicas o biológicas. Segundo nivel, necesidades de seguridad. Tercer nivel, aquí la llaman en este gráfico de pertenencia, pero también se pueden llamar necesidades sociales o necesidad de afiliación. Esa palabra afiliarme, afiliación.
es simplemente la necesidad que se expresa cuando usted busca pertenecer a un grupo, cuando usted hace un vínculo afectivo y efectivo con otras personas. Entonces, las personas necesitan una relación, por ejemplo, de pareja. ¿Por qué? No solamente para reproducirse. Hay parejas que no pueden o no quieren reproducirse y es totalmente válido, ¿cierto? Pero se establecen en pareja por una necesidad de afiliación, de pertenencia a una comunidad, a un grupo. Tú haces parte de un colegio donde te estás formando porque quieres salir adelante, que es la necesidad de reconocimiento de autorrealización, pero también porque quieres hacer parte de un grupo, ¿cierto? Entonces, en esa necesidad tenemos allí los grupos que se establecen muchas veces en el amor, en la amistad. Hay grupos, por ejemplo, que por la amistad se configuran hasta con rasgos de culturas urbanas. Entonces usted, por ejemplo, no sé, le cae bien ese muchacho que se pone esas botas punqueras y se peina de esa manera y es mi amigo porque tenemos intereses comunes. Para poder pertenecer a su grupo, llegamos muchas veces hasta cambiar nuestra forma de vernos, nuestra propia identidad, lo cual también debe ser reevaluado, reflexionado y criticado, ¿cierto? No porque sea malo, sino porque si alguien cambia su identidad sin tener ni idea por qué lo está haciendo, simplemente está dependiendo del otro para ser aceptado, ¿cierto? Entonces, tercer nivel, noten que acá tenemos la imagen de Dios, ¿cierto? De una figura religiosa, porque también las religiones satisfacen esa necesidad de pertenencia, de afiliación. Yo soy de la religión tal y eso me hace parte de unas doctrinas, de unas normas, de un grupo humano. Es una necesidad de pertenencia, ¿listo? Cuarto nivel, la necesidad de reconocimiento, que también se llama la necesidad de autoestima o de estima. O sea, usted tiene la necesidad de ser reconocido por otros, de ser aplaudido hacia logros particulares, por ejemplo, ¿por qué razón usted cuando va a salir a la calle se peina, se echa perfume, se quiere ver bien, en apariencia bien? Porque quiere que los demás lo reconozcan como alguien agradable. Ahí viene la pregunta y la crítica a esa escala. Muchas veces nosotros asumimos estándares, paradigmas, recuerden lo que es la palabra paradigma, ¿no? Modelos que se crean para poder seguir una conducta y asumen paradigmas que ni siquiera entienden. Entonces, por la necesidad de reconocimiento, un chico como tú puede caer en no comer a horas, en hacer ejercicio desmedido, porque es que tiene que ser reconocido como guapo, y el modelo de belleza, de guapura, digámoslo así, lo da una sociedad donde pues se presenta como bello esto y como feo esto otro. ¿Quién determina que eso es bello realmente o que eso otro es feo? ¿La concepción personal? Tal vez. ¿La concepción social? Muy seguramente. ¿La economía y la relación comercial que se establece para vender un producto? Eso lo hace el marketing, la publicidad. Muy seguramente ese es el modelo que nos vende. ¿Qué tanto tú ves como necesario ser reconocido por otros y para qué? Esa es la pregunta fundamental. Ahí entonces en esta jerarquía de Maslow tenemos la necesidad, por ejemplo, de sentir el respeto de los demás. Y también esa es una necesidad como más básica dentro de esa escala, ¿no? Tener el respeto, que los demás nos respeten, ¿cierto? Por eso cuando usted se gradúa quiere que le digan doctor o señor o licenciado o sí, o señora, señorita, eso es respeto. Pero también nos gustaría tener fama, ser reconocidos, porque eso nos va a dar autoconfianza, nos va a dar seguridad personal, independencia, libertad. Muchos hoy en día, en esta cultura actual, viven y hacen hasta lo imposible por ser reconocidos, no muchas veces de la mejor manera, por eso entran en escándalos, entran en usar las redes sociales de mala manera, porque quieren ser reconocidos por los demás. ¿Qué tanto tú eres crítico frente a esa necesidad de reconocimiento? Y en la cúspide de la pirámide, en la punta de la pirámide, está el último nivel de esa jerarquía, de esa escala, de esa pirámide de Maslow, que nos presenta la autorrealización personal. Es el nivel más alto porque reúne todas las demás necesidades de la pirámide. Es decir, si usted quiere una plenitud de vida, tiene que haber satisfecho la necesidad biológica, la necesidad de seguridad, la necesidad de pertenencia a un grupo, la necesidad de reconocimiento, y allí, cuando usted haya satisfecho esas necesidades, puede llegar a encontrar, según Maslow, la autorrealización personal. Entonces, allí tenemos varias imágenes donde se expresan, por ejemplo, el conseguir objetivos trazados de manera personal.
Para mí es necesario llegar a ese punto y para eso tengo este proceso donde hay un montón de necesidades que tengo que comenzar a satisfacer. Esa necesidad de autorrealización tiene que ver con los logros que cada individuo va estableciendo. Noten cómo aquí, por ejemplo, está el reconocimiento por un título obtenido, pero aquí está esto que representa el grado. Es decir, usted cuando ya termine este año y se gradúe, va a ser reconocido, va a ser aplaudido, le van a decir muy bien porque se graduó, pero ¿usted cómo se va a sentir? ¿Se va a sentir autorrealizado? ¿Lo ha hecho de la manera adecuada o para autorrealizarse ha sacrificado sueños, salud, tiempo, bienestar, familia? Porque es el equilibrio psicológico en las conductas que se establece para satisfacer esas necesidades. Ahí tenemos entonces ese trabajo de la pirámide de Maslow, muchachos. Y ahora viene el último punto que tiene que ver con lo que ustedes van a hacer en su plataforma de Moodle. En la plataforma de Moodle aparece, y la estoy compartiendo en este momento, solo que a ver si me permite el zoom. Aparece una actividad que tiene como fecha de entrega hasta el próximo lunes 16 de marzo. Esta actividad va a ser comenzada a construir hoy dentro de la clase y usted hasta el lunes puede terminarla. Tiene tres puntos muy sencillos. Hay un punto que solamente es leer y pensar, los otros 3 puntos sí es hacer. Entonces usted ahí dice, mire, desde la explicación compartida en clase, como aproximación a la teoría económica, a las nociones de economía, desarrolla en clase este aplicativo. Usted descarga el aplicativo, que es un documento de Word, y acá voy a compartir el aplicativo para que ustedes lo vean, ¿cierto? Y comienza a desarrollarlo. El primer punto tiene que ver con la pirámide de Maslow. Entonces ahí ustedes se dan cuenta, bueno, está el logo del colegio y todo esto. Dice, primer punto, organiza en tus apuntes la pirámide de Maslow con los 5 niveles de necesidades. Yo les voy a pedir que lo hagan a su modo, es decir, no copien una pirámide de Maslow que encuentren por ahí en internet, sino listo, ya sé lo que es la pirámide de Maslow, voy a poner, bueno, aquí, en la base de la pirámide, qué necesidades son biológicas, fisiológicas, es decir, que me sirven para conservar la vida. Pongo un ejemplo, así yo entiendo que es una necesidad biológica. Y así con las demás escalas de necesidad, tal vez la más difícil de definir con un ejemplo es la última, la de autorrealización, porque es que la autorrealización es muy personal, pero se hace dentro de una sociedad, dentro de un grupo. Entonces allí usted debe poner alguna palabra en sus apuntes. Cuando usted ya tenga esa imagen, lo que hace es subirla acá y la inserta la imagen de su cuaderno, porque eso es para hacerlo en el cuaderno, este primer punto, ¿listo? Recuerden que este documento, antes de ser enviado, debe ser convertido en PDF, pero lo van a trabajar así en el Word, ¿listo? El segundo punto es el más largo, tal vez el más dispendioso, pero para mí el más importante. ¿Por qué? Hay un cuestionario aquí abajo, si ustedes se dan cuenta, en ese gráfico, que tiene 42 necesidades. Entonces, están las necesidades fisiológicas, oxigenarme, descansar, hacer ejercicio, examinar los desechos, eliminar los desechos, es decir, ir al baño, tener actividad social, estar protegidos. Tenemos otras actividades que son intelectuales, utilizar mi juicio, mi memoria, querer aprender. Otras que son emotivas, emociones, sentimientos, afecto. Otras que son sociales y otras que son espirituales. De esas 42 necesidades, ustedes van a tomar 2 variables para revisarlas en su propia realidad. La primera variable se llama grado de satisfacción. Entonces, tomemos un ejemplo. Por acá alguien me está escribiendo en el chat. Me disculpan. No depende de nuestra necesidad. Sí, obviamente, Valeria me pregunta si depende de sus necesidades. Claro. O sea, en su propia vida, ¿qué grado de satisfacción tiene, por ejemplo, esta necesidad de hacer ejercicio? Sí tiene un grado de satisfacción, es decir, usted satisface la necesidad de hacer ejercicio. Yo puse que 3, porque realmente hago poco ejercicio. Pero para mí sí es importante hacer ejercicio. Entonces, ahí yo pondría el número 5 porque es muy importante hacer ejercicio, ¿cierto? Miren que hay una descompensación muy real entre el nivel de satisfacción y lo que yo considero que es importante dentro de mi propia realidad. ¿Qué es lo que hace? Usted califica así todas las necesidades. Cuando ya termine, entonces usted divide el grado de satisfacción, que en el caso de hacer ejercicio es el 3, lo divide entre el grado de importancia para usted
y le tiene que dar un promedio. El promedio de 3 dividido entre 6 es 0.6. Entonces, hay algunas necesidades donde van a tener 1. Hay otras necesidades donde van a tener, por ejemplo, entre 1 y 5. Por ejemplo, está protegido de peligros físicos. Yo digo, uy, sí, yo me protejo muchísimo, entonces voy a poner acá la X del 5, ¿cierto? Pero lo hago realmente poco. Entonces voy a dividir 5 entre 2. Entonces, ahí a usted le va a salir, bueno, no es 2, sino una X acá. Cuando hace el promedio, recuerden chicos, es dividir el grado de satisfacción, en este caso es 5, ¿cierto? Si satisfago esa necesidad, con el grado de importancia. Entonces, acá me va a dar, obviamente, 5 dividido entre 2, un 2.5, que me implica que es una necesidad que también tiene un grado de satisfacción. ¿De qué se trata? Ustedes, esto es lo que dice la guía, esto es lo que dice todo este espacio, de lo que estoy explicando, es lo que dice la guía acá, ¿cierto? Dividir grado de satisfacción por el grado de necesidad. Y acá ustedes se dirigen a este cuadrito que voy a mostrar acá, este que está acá encima. Porque al final de todo eso, usted tiene que decir, bueno, respuesta ideal. Esta necesidad está en 1. Luego, hay un equilibrio entre la necesidad y la importancia, la satisfacción de la necesidad y la importancia que le doy a esa necesidad. Pero miren cómo descansar para mí está en 0.6. O sea que está por acá más o menos, ¿cierto? Si está en menos de 1, hay un peligro. Y es que esa necesidad cause frustración o fracaso. Cuando una persona no satisface las necesidades, puede sentirse frustrada, fracasada. Y eso puede llegar hasta enfermar a la persona. La pregunta es, ¿por qué esa necesidad suya en su propio contexto no es satisfecha adecuadamente? Ahora bien, si está en este nivel, como esta de los peligros físicos, está sobre el 1, se entiende que hay una necesidad satisfecha, pero muchas veces no se entiende el por qué se satisface esa necesidad. O sea, se hace porque es algo socialmente aceptado. Entonces, allí usted lo primero que hace es diligenciar esas 42 necesidades. Sí, yo sé que son muchas, por eso es largo, es dispendioso, tenemos 8 días para hacerlo. Y al final acá puede poner otras 3 necesidades que no estén en la lista y que usted dentro de su propia vida considere que son importantes. Por ejemplo, en la lista no está viajar. Para mí es una necesidad viajar. Grado de satisfacción, no, 2. Importancia para mí, 5. ¿Cuánto es el promedio de esa necesidad que es importante para mí? Estar con mis papás, con mi familia, más en este tiempo de pandemia donde sabemos que la vida es un ratico y es prestada. Entonces, ¿cuánta satisfacción tiene usted en esa necesidad? ¿Cuánta importancia le da? Y hace el promedio. Ese es el segundo punto de la guía. ¿Que deben hacerlo dónde? Ahí en la guía, en el documento. Usted aquí pone las 3 necesidades que usted descubra. Si tiene más, pues le pone otro cuadrito y lo va poniendo, no hay ningún problema, ¿cierto? En el tercer punto, no hay que hacer gran cosa escrita, pero sí hay que leer. Dice acá, mire lo que les decía. Si el resultado es inferior a 1 respecto a la satisfacción real, puede haber mayor posibilidad de vivir la frustración. Entonces, hay una serie de preguntas retóricas, es decir, no hay que contestarlas por escrito, pero que sería bueno que usted se haga. Si usted descubre, por ejemplo, que entre la necesidad acá, sentirme competente en las tareas de mi desarrollo relacionado con la edad, es -1, ¿por qué? ¿De qué forma impido yo satisfacer esa necesidad? ¿De dónde procede la importancia que yo concedo a esa necesidad? Usted hace un análisis de esa necesidad que está -1. Si está en 1, bien, me parece que está perfecto. Pero si está sobre 1 también, hay una posibilidad, y es que la satisfacción deseada sea mayor a la posibilidad de sentirse ahogado, invadido, aturdido, sofocado. ¿Por qué sucede eso? Entonces, se hace usted mismo esas preguntas, usted mismo las analiza, no tiene que escribir las respuestas. El tercer punto es retórico, es decir, requiere una reflexión personal. Y el cuarto punto, sí, lo puede hacer acá en el documento o toma la imagen en el cuaderno, es que usted formule 3 preguntas que le surgen al revisar esas necesidades personales, al entender la teoría de las necesidades básicas en relación con la economía. Ojo muchachos, vamos a tomar el resto de la clase ahorita después del receso, del descanso, para hacer esa actividad. Y ahí yo les voy a pedir entonces que ustedes se pongan a desarrollar ese aplicativo que es el resultado del análisis de las necesidades. ¿Listo?